Le damos gracias al Señor por permitirnos, en verdad, pararnos aquí. Es una bendición poder compartir la palabra del Señor y poder experimentar que la gracia del Señor está sobre cada uno de nosotros. Queremos dar gracias también pues, a la iglesia, a la comunidad de fe, al pastor Harold, porque eso es parte del entrenamiento y del rol que nos ayuda a nosotros poder ir allá afuera, poder ir afuera a la calle, que es donde está la necesidad, como orábamos ahorita, por todas las personas que necesitan conocer del Señor. Y bueno, y estamos aquí con mi esposa. Es una alegría y también un nervio estar acá, pero nos gozamos de estar pues en la casa, como decía mi esposo, de hace años que tenemos aquí como familia de la fe. Es nuestra casa, nuestra segunda casa, nuestro segundo hogar, y estamos contentos por eso y alegres de poder compartir aquí lo que Dios ha puesto en nuestros corazones en este día, en esta mañana. Bueno, nosotros queremos compartirles algo muy nuevo que ustedes no saben. No es algo que ya todos sabemos. De hecho, hoy parte de la reunión en la alabanza ha sido el mover del Señor en este tema. Queremos hacer como una reseña histórica antes de entrar en el tema. Tenemos unas diapositivas allí. Y la primera es que a través de los años, la evidencia histórica sobre la humanidad nos muestra que no ha habido ningún líder religioso que haya dado su vida por sus seguidores. La historia nos lo muestra, que no ha habido ningún líder religioso hasta el momento. ¿Por qué les decimos eso? Porque estuvimos mirando, sacamos tres, más o menos, hay muchas más, pero sacamos las tres más representativas, que es el Islam, el budismo y el hinduismo. Y ninguno de estos tres líderes, dándonos cuenta o estudiando, dio su vida por ninguno de sus seguidores. Cuando estudiamos o miramos la vida de Mahoma, ¿ustedes saben quién es Mahoma? Mahoma pues es la insignia o el líder del pueblo musulmán, de los islamistas. Ellos le dicen nuestro último profeta, el más alto, mejor dicho, su deidad prácticamente, aunque ellos confiesan a Alá Dios y Mahoma su profeta. Pero aquí vamos con esto. Mirando la historia de Mahoma, Mahoma murió en el año 632. ¿Alguno sabe cómo murió Mahoma? Vamos a contarles acá. Mahoma fue envenenado por su esposa. Y eso que es la deidad de los musulmanes. Después miramos la historia de Buda. Y Buda hizo allá un sancocho. Se tomó ciertas cosas y le pegó, pero tan mal que murió de disentería a los 81 años. Y Krishna, estudiando o mirando su historia, Krishna fue muerto en un bosque porque lo confundió un cazador que estaba en el bosque y pensó que era una gacela y le disparó y mató a Krishna, un líder religioso. Entonces ninguno de ellos, aunque haya querido morir, no podía. O aunque haya podido, no quería. O sea, ninguno de ellos, ninguno de estas tres representaciones de estas religiones murió por siquiera un seguidor. Pero la historia sí nos afirma, como veíamos, como en el servicio estábamos en la alabanza afirmando, nos afirma que sí hubo un hombre que dijo ser el Hijo de Dios, que vino y murió en la cruz por nosotros y que resucitó al tercer día con la fuerza de su poder. Y esa es la mejor noticia que nos han podido dar a toda la raza humana. Él sí murió por nosotros, sus seguidores. Eso merece un aplauso esta mañana. Él sí murió por toda la raza humana. Y recordemos que nosotros como iglesia, como familia del Señor, hemos estado en el tiempo a solas con Dios en el libro de Juan. Y en el capítulo 1, en el versículo 29, dice, Jesús vino al Jordán cuando Juan el Bautista estaba bautizando.
Y cuando lo vio Juan, lo primero que dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nosotros le hemos querido colocar a esta enseñanza como título, Moriste por amor. Tiene título de novela, pero Moriste por amor. ¿Y por qué le pusimos este título? Porque según este versículo, y como hemos venido aprendiendo a través de estas semanas que hemos recibido, tenemos muchos beneficios, hemos recibido muchos beneficios en la cruz. En la cruz hemos recibido el beneficio de librarnos de la esclavitud, de la maldad, de la esclavitud de la escasez, de la enfermedad, de restaurar nuestras familias, restaurar nuestros hogares, nuestros hijos. Son beneficios que tenemos en la cruz. Pero mirando este versículo, el énfasis por el cual Jesús, el Señor Jesús, vino a la tierra, fue a morir por mis pecados, por tus pecados, por nuestros pecados, por los pecados que nos tienen cautivos a cada uno de nosotros, que nos tienen presos y separados del Señor. Ese fue el énfasis del Señor, morir en la cruz por nuestros pecados. Y comprendiendo esta verdad, nace una pregunta pues en nuestros corazones. Entonces, ¿cuál es mi posición? ¿Qué debo hacer yo? ¿Qué debe hacer el hombre allá afuera? ¿Cómo debemos aprovechar que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Sabiendo a veces que estamos haciendo el mal, eso no nos cambia. El hecho que yo sepa que estoy haciendo el mal, eso no me cambia. O saber qué es lo malo, eso no me transforma. Creo que fue el jueves, escuché una noticia, bueno, todos los días en las noticias vemos muchas de ellas de violencia. Y yo escuché que el jueves, creo que fue el jueves en Cartagena, fueron a cobrar una extorsión a un señor. Y ese señor iba con sus 2 hijas. Y el extorsionista, el sicario, mató al que le estaba cobrando la extorsión, pero se le fue la mano. Mató a la hija, a la niña de 11 años, y a la otra niña la dejó herida. Y pues las autoridades lo estamos, hasta el día de hoy, no sé si ya lo encontrarían, están pagando, están dando recompensa. Y yo sé que ese sicario, el saber que la justicia y la ley lo está buscando, eso no lo va a cambiar. Y a lo que queremos llegar es que aunque sepamos que estamos haciendo el mal, eso no nos transforma. Y pues la ley está hecha para regular la conducta social del ser humano. Ese es un pequeño ejemplo, pero sé que mi esposa tiene otro ejemplo de pronto más importante. No, es más importante, es igual de importante. Yo actualmente estoy trabajando en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y trabajo en el área de psicología en el sistema de responsabilidad penal para el adolescente. Y a diario ingresan muchos niños y niños adolescentes entre los 12 y los 17 años, y la mayoría de ellos son reincidentes en el delito, y otros, una poca minoría, alcanzan a cambiar, a modificar su conducta. Y bueno, esto, el que ingresen a diario, pues es una multitud de factores, sobre todo su entorno social, su entorno familiar. Es muy difícil. De pronto a veces nosotros vamos por la calle y vemos de pronto estos muchachos, estos adolescentes con un aspecto extraño y nos sentimos como intimidados, o de pronto los miramos con cierto recelo, desconfianza, pero realmente estando allí mi pensamiento, mi perspectiva ha cambiado, porque al conocer la profundidad de su problemática nos damos cuenta, o me doy cuenta, lo necesitados que están y cómo todo su entorno social los conduce lastimosamente a ese tipo de vida, que muchos de ellos no quieren. Muchos de ellos son niños, muy niños dentro de su corazón, tienen deseos de salir adelante, pero su entorno social le corta toda capacidad de soñar, toda capacidad de desarrollarse.
porque no cuentan con una red familiar, no cuentan con una familia funcional. Más bien los padres son como desinteresados en el proceso de la crianza, ni siquiera de pronto suministran esos derechos que tienen vulnerados como la educación, la alimentación, muchas veces el respeto, el amor. Y todo esto conlleva a que ellos sean delincuentes que reinciden en los delitos. Entonces, en este proceso hay algo en común entre estos dos grupos, entre la gran mayoría y la minoría. Y es algo en común, pero al mismo tiempo hace una gran diferencia. Y es el juicio de valor o el juicio moral que tiene cada individuo, que tiene cada persona, que tiene cada niño, adolescente que llega a este lugar. Y este juicio de valor, este juicio moral, es lo que nosotros aquí en la iglesia podríamos llamar en nuestro ámbito cristiano el libre albedrío. Y ese libre albedrío es ese juicio de valor que nosotros tenemos, que cada persona tiene, que le indica ciertos principios, ciertos valores, razonamientos, sentimientos que son bien, terminan siendo subjetivos, ¿sí? Y este juicio de valor determina la conducta. Nuestro libre albedrío y ese juicio de valor, juicio moral que tiene cada persona, determina sus acciones y determina su conducta, que es lo que pasa con estos adolescentes. Entonces, a través de esos valores y a través de esos principios que cada quien tiene, pueden ser positivos o negativos, se logra comprender si estamos haciendo lo bueno o si estamos haciendo lo malo. Pero, porque la ley, hay una ley que se lo dice, hay una ley que le dice a los adolescentes, que nos dice a nosotros, esto está bien o esto está mal. Pero esa ley no logra cambiar el corazón de esa mayoría de adolescentes, no logra hacer un cambio de conducta o una transformación. La sola ley, el conocerla, el saberla, no le implica a ellos una transformación de vida. Y nos damos cuenta también que esa ley es cambiante, esa ley es fluctuante. Y lo hemos visto en nuestra sociedad, lo hemos visto, por ejemplo, como años atrás, antes de pronto era inmoral y era anormal tener una orientación sexual contraria a la natural. Eso antes era mal visto. Y tal vez esas personas eran antisociales. Pero hoy en día, de acuerdo a esos juicios de valor, a ese movimiento de las masas, a ese juicio moral que determina la sociedad y que de pronto la mayor influencia de ella sigue y promueve de acuerdo a ese valor, hace que las leyes cambien y hace que se creen inclusive derechos que protegen todos estos conceptos. Entonces ahí es donde nos damos cuenta que a lo malo le llamamos bueno y a lo bueno le llamamos malo. Y esto muchas veces es una tendencia social, una tendencia comunitaria. Pero nosotros como hijos de Dios sabemos que tenemos la ley de Dios, su palabra, que es una ley que no cambia, que no fluctúa como la ley natural, sino que permanece para siempre. Y bueno, pues por esta verdad, por esta gran verdad, existe una agenda global, una agenda que trabaja para que precisamente la sociedad sea permeada sin Dios. Sacan a Dios de toda ecuación, no hay fórmula que tenga nada que ver con Dios. Entonces sacan a Dios de la política, de la educación, de la familia, sacan a Dios de tus pensamientos, de tu conciencia, de tus sentimientos, porque va contrario a lo que realmente el correr del mundo quiere. Entonces Dios es ese
estándar moral. Dios y su palabra y su ley es ese estándar moral que delimita que el hombre haga lo que quiera, que delimita que el hombre se conduzca como él quiera. Y es por eso que nosotros como hijos de Dios debemos comprender en nuestro corazón, en nuestra mente, que el estándar moral por el cual nos regimos es la palabra de Dios. Es Dios y es su ley. Y también ese estándar rige la sociedad porque la autoridad de Dios es suprema y está por encima de todo gobierno, todo estado, toda nación de este mundo. Entonces, es prácticamente como el desarrollo de cómo se maneja este comportamiento humano frente a la tolerancia a lo malo o a lo bueno. Y es importante resaltar que, así como esos jóvenes que decía ahorita Pau, que reinciden y salen y vuelven y entran, así muchos de nosotros hacemos lo mismo. A veces reincidimos en el mismo pecado y salimos y reincidimos, volvemos a caer en los mismos hábitos malos. Pero la noticia es que Dios trajo la solución para cada uno de nosotros. Y esa solución es su Hijo Jesús, nuestro Señor. En Romanos 8:3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, Dios envió a su Hijo. Cuando yo estaba leyendo este versículo, entendía un poquito más lo que en realidad quiere decir lo que significa la ley y la gracia por su Hijo. Porque dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil. Entonces, ¿qué era imposible para la ley? Según este versículo. ¿Qué creen ustedes que era imposible para la ley? Transformarnos, cambiarnos. La ley nos condena antes. No nos hace libres, antes nos condena. Por eso Dios envió a su único Hijo a morir por nosotros. Porque lo que era imposible para la ley es transformarnos de nuestra condición de pecado. Entonces es aquí donde vemos la manifestación del amor del Padre que envió a su Hijo a morir en la cruz, que Él mismo dio su vida a morir en la cruz por nosotros. Así es, y podemos ver en Juan 3:16 y primera de Juan 3:16 también. Y miren qué bonito Dios, cómo compagina su palabra y cómo todo casa perfectamente con Él. Dios tiene un propósito en todas las cosas y este versículo de Juan 3:16 y primera de Juan 3:16 tiene una correlación no solamente en su numerología de la cita bíblica, sino en su contenido. Y aquí vemos la manifestación del amor de Dios y es el versículo famoso para nosotros, porque de tal manera amó Dios al hombre que entregó a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y esta es la manifestación del amor de Dios. Pero esta manifestación es tan grande y tan abundante, y lo cantábamos el domingo pasado, cómo he merecido tanta abundancia, y la abundancia de la entrega de Dios es su Hijo unigénito que entregó por nosotros. Esa abundancia del amor de Dios, ¿cómo la hemos merecido? Qué abundancia tan grande que Dios nos ha dado. Y su Hijo unigénito ahora se convirtió en el primogénito de entre muchos hermanos. Y se compagina esta palabra con 1 Juan 3:16 que dice el Señor, dice, pues en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Hemos conocido el verdadero amor de Dios a través de que Él puso su vida y de que el Padre entregó su Hijo. Tal vez los adolescentes allí en el transitorio conocen la ley. Tal vez nosotros hemos conocido también la ley de Dios. Sabemos que es el pecado, pero realmente, como lo decía mi esposo, no nos puede cambiar. Ese conocimiento no nos cambia, pero el conocimiento del amor de Dios, ese sí nos transforma. El conocer
Esa entrega del Padre y esa entrega del Hijo sí transforma mi vida. Entonces ahí es cuando vemos la manifestación del amor de Dios y la manifestación del amor del Hijo. Y dice también Juan 10:18, nadie me quita la vida, dice el Señor, sino que yo la doy por mi propia voluntad. Voluntariamente se entregó por nosotros. Entonces, ¿por qué todo esto? ¿Por qué causa? Por amor a nosotros, porque estábamos en el pecado. Dios quiere sacarnos de esa prisión. Dios quiere sacarnos de esa cárcel. Dios quiere sacarnos de la condena. Y lo hace a través de la cruz, a través del sacrificio de nuestro Señor. Allí recibimos el perdón, el cambio, la sanidad, la limpieza y la vida eterna. Y entonces dice la palabra en 2 Corintios 5, 14, 15. Y esta palabra es muy importante para que continuemos entendiendo la gran magnitud del amor de Dios y lo que produce en nosotros ese amor. Porque es un amor que tú no vas a conseguir en ninguna parte de este mundo. Y nada va a poder suplir el amor de Dios. Y nada ni nadie se compara a ese amor. Nada. Entonces ese amor es único. Y dice, ese amor de Dios, 2 Corintios 5, 14, 15 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es el amor de Dios que nos constriñe para vivir para Él, para caminar por Él. Entonces, tenemos dos puntos que son las dos R's y las dos, no las dos P's, las dos A's. R de Rafa y P de Paola, no. 2 R's y 2 A's. Es allí donde queremos como también parar un momentico. ¿Por qué las 2 R's? Porque ya entendiendo como el cuadro que entendemos que Jesús murió por nuestros pecados, la primera R sería reconocer, pero ¿reconocer qué? Mi condición. Y esa condición tiene que ir acompañada de ver la posición. Voy a ponerles un ejemplo y en esta semana pues también lo tomamos en la célula, de que alguien sale con una camisa o un suéter de color claro y sale a su diario vivir, a la calle, y sale y hay tremendo sol. Y cuando sale a la luz del sol, mira su suéter y tiene tremenda mancha. Y se da cuenta porque mientras estaba dentro de su casa, no se ha dado cuenta de la mancha del suéter. Pero cuando salió y la luz que había le mostró la mancha. Entonces, ¿por qué nosotros? Es ahí en ese momento donde nosotros, como este ejemplo, que nos damos cuenta a través de la luz, la mancha de mi suéter, así mismo nosotros con el Señor. La R de reconocer es reconocer que soy pecador. Es el primer paso. Reconocer mi condición, que estoy separado de Dios. Pero también reconocer la posición. Esa luz que muestra mi mancha, esa luz de Dios es Jesús en la cruz. Reconocer mi condición y reconocer su posición. Cuando yo ya llego a ese momento de mi vida, de yo reconocer mi pecado, recordemos que el saberlo no me cambia. Entonces, reconocer mi pecado, pero ¿ante quién? Ante la posición de Dios, de su luz, que es la cruz, que es Jesús en la cruz del Calvario. Eso me hace estar listo para recibir la otra R. La otra R es de recibir. ¿Recibir qué? ¿Qué podemos recibir cuando estamos en ese momento de nuestras vidas de reconociendo nuestro pecado ante Jesús? Perdón, salvación. Ahí es donde recibimos todo el amor del Señor, todo lo que Él hizo. Su amor, su misericordia, su bondad, su ternura, su entrega, su valentía de no bajarse de esa cruz. Eso es de valientes. Porque me recuerda, eso me trae memoria, estudiando estas religiones y sus líderes, sus deidades. Ninguno podía dar su vida por ello hasta el día de hoy. Solo Jesús.
Esa valentía es la que me hace recibir de su amor en la cruz. Por eso estamos aquí hoy. Y esto, pues, como dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron. Hay que recibir. Yo he escuchado un ejemplo del pastor la vez pasada y íbamos a tomar, pero de una persona que sufría de gastritis. Y esa persona pues fue al médico y le dijo al médico pues su condición, sufro de gastritis, y pues el doctor inmediatamente pues le dio su fórmula y le dio, ¿qué creen ustedes que le dio el médico para la gastritis? Tomar esa o Milanta. Y pues que se la tomara de pronto una cucharada después de cada comida. Y él se fue con su medicina. Pero cuando llegó a la casa, eso como que el doctor no tenía ni razón. Y cogió ¿cómo se llama? ¿Gascón? La Milanta y se la frotó. Recibió, pero no aplicó. ¿Para qué se la frotaba en lugar de tomársela? Era para tomársela y se la aplicó pues en el vientre o aquí en el pecho. Milanta aplicada. Entonces, estamos listos para recibir su amor. Cuando estamos ahí en la cruz, es un momento muy sublime para recibir de su amor y su valentía en esa cruz. Y bueno, queremos hablarles de las 2 A's. Después de reconocer ese pecado y de recibir el amor de Dios, cuando ya entiendo cuánto Dios me ama, entonces estamos listos para aceptar su perdón, aceptar que nos perdona, que somos limpios de pecado, que nos quitó el mal, nos quitó el sucio. Y sabemos, como lo comentó Rafa ahorita, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En ese momento puedo aceptar que soy perdonado, que ya no hay condenación, que soy libre de pecado, que soy quitado ese sucio, ese mal. Y recordemos que en el antiguo pacto había un cordero también sin defecto, sin mancha, que era presentado en sacrificio para la remisión del pecado. Pero ese cordero solamente cubría el pecado. Pero Dios se proveyó de un cordero mejor, el Cordero de Dios. Y ahora el Cordero de Dios quita nuestro pecado. Y entonces estamos listos para aceptar ese perdón total. Ese perdón que a veces pensamos y creemos, no, Dios no nos va a perdonar hasta allá. No, con ese pecado a toda hora repitiendo lo mismo, ¿cuántas veces Dios me va a perdonar? Pero porque tenemos ese juicio de valor, ese razonamiento humano, social, que no es el razonamiento de Dios. Dios no razona así. Tenemos que pensar divinamente como Dios razona, y Dios dice, no tengo límite. Dios y su perdón es más grande que lo que nosotros podamos magnificar el pecado. El perdón de Dios es más alto y no tiene número, no hay un número para ese perdón. Entonces puedo aceptar ese perdón y aceptar que Él me perdona siempre. Y después de que ya aceptamos esto, que estoy libre de condenación, libre de pecado, entonces podemos, con la segunda A, arrepentimiento. ¿Y este arrepentimiento qué es? Este arrepentimiento ya es un nuevo estilo de vida. Es que soy una nueva criatura. La Biblia dice, las cosas viejas pasaron. He aquí, Dios ha hecho cosa nueva. Dios ha hecho cosa nueva. Soy nueva criatura. En el momento que tú te levantas de recibir ese perdón, tú te levantas como una nueva criatura. Ahora tienes una nueva conciencia. Ya no eres el mismo. Ahora eres diferente. Listo, dispuesto para caminar una nueva vida, para caminar en buenas obras, para ser un buen padre, un buen hijo, un buen ciudadano. Y ese arrepentimiento es importante que nosotros comprendamos que ese arrepentimiento, si es necesario hacerlo 1, 2 y 3 veces, Dios 1, 2, 3, 4, 1000 veces te va a perdonar. Y va a llegar un momento en que si somos reincidentes,
espirituales, en tal vez algún delito, algún pecado que trastabillamos, todas las veces que sea necesario, puedes venir a Cristo y Él te va a perdonar. Y llegará un momento donde ese pecado va a desaparecer de tu vida. Porque la Biblia dice que la senda del justo es como la aurora, que empieza, está todo oscuro, va brillando, va iluminando, hasta el mediodía, que es perfecto. Así es la senda del justo. Y esto es el beneficio de Cristo, del Cordero de Dios en la cruz. Por eso podemos vivir una vida de arrepentimiento. Por eso podemos estar seguros de que somos hijos de Dios. Entonces queremos compartirles un versículo. Este versículo yo lo aprendí hace muchos años, cuando estaba en una escuela misionera, y ha sido un rema para mi vida. Y es el Salmo 139, 23 y 24, que lo queremos compartir con ustedes y para que cada uno de ustedes también lo confiese, porque es un versículo muy, muy poderoso, como todos los versículos de la Biblia. Pero este ha sido, como les digo, ha sido para mí el estarlo confesando. Y dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Todos necesitamos decirle a Dios: examíname, Señor, porque hay cosas que pensamos que no tenemos y sí tenemos. Necesitamos decirle al Señor: examíname y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. ¿Por qué no lo confesamos cada uno allí? Vamos a decirle: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Amén. Esto era lo que el Señor nos dio para compartir con ustedes. Yo sé que damos gracias al Señor por permitirnos venir aquí, y la vez pasada yo lo dije, yo no estaba planillado para estar acá según la agenda, no la de Dios. 2030. Sí, pero Dios tuvo misericordia de nosotros y de mí, y estamos hoy aquí.